Buen día, aprendices. Estamos haciendo entonces grabación para aprender a construir tablas de frecuencia agrupada. Para el proceso vamos a utilizar entonces una investigación X donde hay una tabulación de datos. Esa tabulación de datos, recuerden que la tabla agrupada debe ser solamente para preguntas numéricas o cuantitativas que son de características discretas o continuas. ¿Listo? En ese sentido, yo voy a tomar una que tenemos acá, que es la pregunta 2, y esa pregunta corresponde al tema de edades. ¿Listo? El primer proceso que se realiza es copiar la pregunta. Entonces la estoy seleccionando desde D, le dije control C, observen que quedó parpadeando, y lo llevo a la hoja 2 para pegarlo en la columna A1, ¿cierto? En la columna A, en la celda A1. Y ya me queda para poder empezar el análisis. Para las tablas agrupadas nos dice que debemos de calcular varias cosas. Dentro de ellas es amplitud, rango y número de intervalos, que son las formulaciones que ustedes ya tienen en sus notas de clase. ¿Qué dijimos que era amplitud? Dijimos que era igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Y en ese sentido, pues así vamos a tratar de calcularlo. Para que no se pierdan, entonces nosotros vamos a calcular eso de la forma más sencilla. Vea, saquemos aquí arriba máximo y aquí al otro lado mínimo. Para calcular el máximo, recuerden que son muchos datos. En este momento, por ejemplo, esta investigación era de 258. Para encontrar aquí cuál es el dato máximo sería complicado. Entonces está la primera fórmula que deben de aprender a utilizar y que ustedes van a requerir en el examen. ¿Listo? Le vamos a dar en f de x, observenlo acá en la parte superior, vamos a insertar una función y la función que voy a buscar es la de máximo. Le cambio acá para que sea todas, ¿listo? Donde dice la categoría, le digo todas y le digo ir. En el listado me aparece entonces una que es la max, donde me dice devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Entonces vamos a utilizar eso. Y me va a pedir entonces que seleccione ahí el número 1, el rango. Le voy a dar en la ventanita y selecciono toda la columna A. Miren que quedó señalado o escrito de A a A. Y le digo aceptar. El valor máximo que tienen esos datos es el 72. Y aquí voy a calcular el mínimo y hacemos el mismo procedimiento. Voy a f de x, busco el mínimo, lo busco en todo, le digo ir, me lo carga y busco min. Le digo aceptar y es el mismo. Debo de seleccionar entonces el nombre de la columna. Recuerden que tomo la columna A. Miren que me paro sobre la letra A para poder que me seleccione toda la columna. Le digo aceptar. Y el valor mínimo entonces es 9. Calculando eso yo ya puedo calcular la amplitud. Le digo igual, una operación matemática básica, el máximo es 72 y le resto el valor mínimo que es 9. Observen cómo lo estoy haciendo. Estoy seleccionando con el mouse las celdas. ¿Listo? Pero miren que no estoy digitando los valores, sino que hago que sea automático para poder que cuando necesite que cambie, la información quede allí. Y le doy enter. Quiere decir que la amplitud o el ancho que tienen todos los datos, en algunos textos encontraron que era el rango, es de 63. Luego me dice que debo hallar el número de intervalos. El número de intervalos ustedes lo sacaron por una fórmula que dice que es 1 más (3.3) logaritmo de n. ¿Listo? Esa sí la pueden hacer en la calculadora y les pido en este momento que me colaboren a hacer el cálculo. Ese cálculo que hicimos en la calculadora, entonces nos dio un resultado de ¿de cuánto? No sabemos. Entonces necesitamos saber el número de datos. Mire, yo selecciono toda la columna para poder tener el n. Y me dice acá en la parte de abajo que son 257 datos. Entonces el cálculo que deben de hacer es 1
más 3.3 logaritmo natural de 257. El resultado nos da entonces 8,93, creo. 5. Recuerden que los intervalos siempre se aproximan al inmediatamente entero superior. Quiere decir que el número de intervalos para este caso es 9. Miren que ese sí lo estoy haciendo por criterio teórico que tenemos. Y lo último que nos falta es determinar el rango. Y el rango decimos que es igual a la amplitud dividido el número de clases o el número de intervalos. En nuestro caso, la amplitud es de 63 y el número de intervalos es de 9. Miren que vuelvo y utilizo la operación matemática básica de la división. Quedaron que la amplitud es de 7. ¿Listo? Y empezamos entonces a construir las clases. Para construir la tabla de frecuencia agrupada necesitamos 2 columnas para hablar de la clase. Lo que va a ser el límite inferior y el límite superior. Listo. Y acá ya empezarían a estar todas las demás cosas de la tabla. Simple, acumulada, simple, acumulada, de las frecuencias relativas y de las frecuencias absolutas. Esto. Todos esos temas de presentación son importantes. Entonces uno va tratando de que eso vaya quedando organizado en la medida de que ustedes van haciendo el mismo ejercicio. Recuerden que en el examen pues van a tener un poco menos de tiempo, entonces el tiempo es importante. Muy bien, ¿cómo es el límite inferior? Entonces aprendimos que el límite inferior empezaba con el menor del valor de los datos, ¿cierto? En nuestro caso empieza por el mínimo, que es de 9. Entonces nosotros vamos a colocar acá, ese sí lo pueden construir ya manual, es 9. ¿Listo? Pero ¿cuál es el límite superior? Le tenemos que sumar el rango. ¿Listo? Entonces yo puedo decir acá que es igual al límite inferior más el rango. Y me da aceptar. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser nuestro nuevo límite inferior? Nuestro límite inferior va a ser el último límite superior, el 16. Miren que lo estoy haciendo formulado con el objetivo de poder desplazar la función. ¿En qué me lo tiré? En que no condicioné que la celda que debo de desplazar, que es la G3, esté condicionada a que no se mueva. La G3 es el intervalo, ¿cierto? El rango, perdón. Entonces lo que debo pararme allí con F4 o colocándole los símbolos de peso adelante de cada uno de los indicadores para poder que ya pueda desplazar la formulación sin ningún tipo de problema. ¿Listo? ¿Hasta dónde se tiene que extender? Se tiene que extender hasta que el límite superior llegue a 72, que es nuestro dato máximo. Entonces yo sé que todavía me faltan algunos. 65. $72. ¿Listo? ¿Estuvo fácil o difícil? Ok, entonces está el video para que lo vean cuantas veces requieran. Listo. Muy bien. Y viene entonces la fórmula que es la interesante. ¿Recuerdan cómo se hace el conteo? Se hace utilizando una función de contar puntos i, ¿cierto? Esa función de contar puntos i nos cuenta un solo criterio. ¿Listo?
Es decir, si yo le digo, cuénteme los 9, él es capaz de contarme cuántos 9 hay. Pero aquí necesitamos que me cuente los 9, los 10, los 11, los 12, los 13, los 14, los 15 y hasta los 16. Hace que sea un poco más complejo el proceso, ¿cierto? En ese sentido, nosotros tenemos que por allá recordar una teoría de conjuntos que vimos en el colegio, donde nos decía que los conjuntos son intersecciones o son uniones de cosas y que por tanto podríamos separarlos. Entonces ese es el criterio que vamos a utilizar acá para poder hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Para poder construirlo, tenemos que meter en una celda dos funciones y se lo van a tratar de aprender así. La primera función es que cuente todos los mayores que 9 y posterior a ello le vamos a restar todos los mayores que 16. ¿Listo? Así solamente nos va a quedar los que hay entre 9 y el 16. Y así lo vamos a seguir haciendo con todas. Entonces, en el intervalo 2 vamos a contar todos los mayores del 16 y le vamos a restar todos los que sean mayores al 23. Y así nos van a ir quedando solamente los pedacitos que corresponden al rango que nosotros queremos. Vamos a hacerlo acá entonces. Recuerden entonces, la función que utilizamos es contar puntos i. Le decimos todas ir. Me aparece acá, le digo aceptar. ¿Cuál es el rango que me está pidiendo? Me está pidiendo el rango A, porque allá es donde tengo los datos. ¿Y cuál va a ser el criterio? Entonces el criterio, recuerden que acabé de decirles, es los mayores e iguales que 9. Entonces yo escribo mayor, el símbolo de mayor, luego el igual y luego el dato que voy a consultar. En este caso, el 9 que está en la celda tal. ¿Listo? Entonces mire que seleccioné fue la celda para que sean los mayores que esa celda. Y le digo aceptar. Déjenme verificar acá. Igual o mayores que 9. Bien, no sé por qué en el momento no me da, pero entonces si es necesario lo inician con el valor del intervalo. Mire que yo estoy colocando la letra, pero la letra no me da el conteo. Si los datos empezaron desde 9, el primer resultado que les debe dar es 257, porque en mi muestra son 257 datos. ¿Listo? Entonces, como no me dio así, lo voy a construir uno a uno con los valores, no con las celdas, a ver qué es lo que pasó y ya más adelante en otra sesión verificamos el por qué no pude utilizar el nombre de la celda. Esto. Ya completé los mayores que 9, ahora le tengo que restar los mayores de 16, entonces me paro sobre la misma celda, me voy al final de la función, miren acá en la parte superior, y empiezo a decirle, vea, le voy a restar. Y empiezo otra vez con f de x. ¿Qué función voy a utilizar? La misma, contar sí. Le digo aceptar y me aparece nuevamente la tabla. ¿Qué rango voy a contar? El mismo. ¿Y qué criterio voy a contar? Los mayores o iguales que
En este caso de 16, para de pronto no generar pues errores. Y aceptar. Y me dice que hay 120. ¿Listo? ¿Listo? Lo voy a repetir en la próxima como para que nos quede reforzadito. Vamos a construir dos funciones en la misma celda. Y la lógica es, vea, yo conté todos los que van de acá para arriba. Y después hago un corte y cuento todos los que están de acá para arriba y los resto. ¿Qué me queda? El pedacito que yo necesito. ¿Listo? Eso es cuando analizaban intersecciones. Conjunto A interceptado B, entonces quedaba un solo pedazo. Eso es lo que estamos haciendo acá matemáticamente. Entonces vamos a repetirlo en esta otra celda. ¿Qué nos dice acá? Que deben de contar los mayores que 16 y restarle los mayores de 23. Entonces vuelvo y empiezo la misma función. Me paro donde quiero el resultado, voy a f de x, utilizo la función contar si, aceptar, el rango siempre va a ser para nosotros la columna A. Ya sabemos entonces que va a arrancar en 16, entonces le coloco mayores que 16, porque ya no le voy a decir igual, porque al pasado le dije mayores o iguales a 16. ¿Listo? Entonces ya le voy a quitar los 16, mayores que 16, y le digo aceptar. Me paro sobre la misma función, voy al final, le digo menos, porque lo que tengo que hacer es restarlo, y vuelvo y empiezo la otra función. F de x, contar si, selecciono el rango, y el criterio acá es mayores que 23. Y me dice que son 58. ¿Listo? Así construirían la primera columna. Mi sugerencia es copian la función y ya pueden ir cambiándole los valores. Por ejemplo, aquí inicia mayores que 23 y termina mayores que 30. En esta son mayores de 30 y termina en mayores de 37. Y ya me puedo ir organizando una a una hasta que termino todo el proceso. Todas las demás celdas las calculan como lo han aprendido hasta el momento, con operadores matemáticos, haciendo los procesos de sumar y dividir, que eran los más complejos. Espero poder haber dado claridad entonces con este video y que les sirva para que ustedes construyan sus tablas de frecuencias agrupadas y puedan aportar al proceso de investigación que tienen pendiente. Un feliz día.